Bueno, buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Bueno, mi nombre es Tatiana Otone, soy residente de Bioquímica Clínica del Hospital Provincial Neuquén. La idea es, bueno, contarles, a base de 2 casos clínicos que nos surgieron en el laboratorio, la utilidad de las cadenas livianas libres para el diagnóstico de pacientes con mieloma múltiple. A modo de introducción, vamos a repasar algunos conceptos que necesitamos tenerlos frescos para poder entender bien los casos clínicos. El mieloma múltiple, como ya sabemos, es una enfermedad de tipo clonal que se caracteriza por una proliferación maligna de un clon de células plasmáticas que tienen la capacidad de producir un tipo de inmunoglobulina o un fragmento de ellas de manera desregulada, desmedida, y esta puede ser detectada en sangre o en orina, y la vamos a ver en el proteinograma como forma de una banda. Es una enfermedad del tipo clonal, de médula ósea, o sea que cuando decimos enfermedad clonal hacemos referencia a un clon de célula, o sea, un tipo de inmunoglobulina va a ser lo que vamos a buscar en sangre o en orina. Se diagnostica en base a 3 criterios mayores. Estos son una infiltración medular con un índice de, un porcentaje mayor al 10% de células plasmáticas, la presencia en sangre o en orina de esta proteína monoclonal y un daño orgánico atribuible que se lo clasifica como criterios CRAPS. Los criterios CRAP, la C hace referencia a una hipercalcemia, vamos a tener calcios séricos por encima de 10 miligramos de decilitro. La R es de insuficiencia renal con valores de creatinina por encima de 2. La A es de anemia con unas hemoglobinas por debajo de los 10 miligramos de decilitro. Y la B del inglés Bone, que habla de lesiones osteolíticas. Fundamentalmente las lesiones las vamos a ver en los huesos largos, en esternón, en costilla. En cuanto al laboratorio, nosotros para contribuir al diagnóstico de un mieloma múltiple vamos a aportar con el dosaje de proteínas totales, proteinograma electroforético, un uroproteinograma o proteinuria de Benson-Jones, más conocidas, la inmunofijación en suero o en orina y las cadenas livianas libres. Estas van a ser las herramientas con las que vamos a contar para contribuir a su diagnóstico. En cuanto al proteinograma electroforético, nosotros en el hospital contamos con la técnica de electroforesis capilar, lo que nos permite una mayor resolución y mejor separación en las distintas fracciones proteicas. Esto es debido a que, bueno, la electroforesis capilar, su principio se basa en que la corrida se realiza en un capilar que tiene un diámetro inferior a 200 micras, el cual se encuentra embebido en un buffer, lo cual hace que disminuya el efecto de temperatura debido al alto voltaje que se aplica, porque, bueno, como recordamos, la separación es en un campo magnético. Y bueno, esto que tenga un menor diámetro hace que el tiempo de corrida, el tiempo de resolución sea mucho más corto, obteniendo resultados más rápidos, digamos. El principio fundamental de esta técnica se basa en el flujo electroendosmótico y en la carga de la proteína. Según sea cómo se encuentre cargada, va a correr a una mayor o menor velocidad. Bueno, y nosotros en nuestro laboratorio, contamos con el equipo de Sevia, el Minicap, que es este de acá. Ahí ponemos las muestras de sangre o de orina y está acoplado a un software que va a permitir la identificación del espectro. Que lo que vamos a ver es esto, esta es la pantallita tal cual, la que se ve en nuestro HOSPI. Vemos acá al lado derecho una inspección visual de donde vemos las banditas. En el centro de la pantalla vemos la densitometría y a mano izquierda vemos la cuantificación de cada una de esas fracciones. Nada, simplemente recordar que son 6 las fracciones que podemos ver, que eso ya todos lo sabemos, ¿no? La zona de la prealbúmina, que no la contamos, la zona de la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la zona gamma. Bueno, no quiero perder tiempo en recordar cómo es lo que vemos en cada fracción, simplemente recordar que por banda no corre una única proteína. Voy a hacer hincapié en la zona gamma, que es la que vamos a ver en los casos clínicos. Recordemos que en la zona gamma corren la inmunoglobulina, la G, la A, la M, la D, la E y las cadenas livianas libres, por lo que un aumento o disminución de una banda no me va a estar diciendo exactamente cuál es la fracción que está implicada. Por eso es que contamos con el resto de las determinaciones de laboratorio que vamos a ver más adelante.
pero sí me va a permitir sospechar o guiar el diagnóstico sobre una determinada patología. Los tipos de patente que podemos encontrar es una patente, estas fotos también son las que hacemos nosotros en nuestro OSPI. Podemos ver una patente policlonal, una oligoclonal o una banda homogénea. En la patente oligoclonal repasamos que se trata de, en la zona gamma, vemos varias bandas, múltiples bandas, que esto es debido a que se desregulan unos pocos clones de células B. Cuando digo pocos clones hablo de 2 a 5 clones que se desregulan y empiezan a producir de manera exagerada un tipo de inmunoglobulina, que es lo que después vamos a cuantificar. En la patente policlonal vemos que en la zona gamma se ve como más tipo meseta, digamos. Esto es porque los clones que se desregulan son entre 10 a 8 o pueden ser más. Entonces cada clon va a producir su inmunoglobulina, por lo que la banda va a ser como más achatada. Y por último, la patente monoclonal, que en este caso es cuando un solo clon se desregula y produce un tipo de inmunoglobulina. Lo vemos como más en forma de pico, digamos, más pronunciado. Bueno, en cuanto a las prevalencias de las gamapatías, también quiero ser escueta en esto, no quiero perder mucho tiempo. Simplemente mencionar que el mieloma de origen incierto o el MGUS es el que más prevalencia tiene. Un 57% de los mielomas son debido a este tipo. Luego le sigue el mieloma múltiple, que tiene un 19%, le sigue la amiloidosis con un 13%, y hay un resto de patologías que llevan un menor porcentaje. Estas son la enfermedad linfoproliferativa, el plasmacitoma solitario, el mieloma múltiple no secretor, el smoldering mieloma, entre otras. Acá me gustaría recordar de todas las patologías que le nombré, 4 que tienen aspectos más marcados, notorios. El MGUS se caracteriza por no tener una infiltración medular ni un componente monoclonal. Su nombre es debido a que justamente no se sabe el origen y su evolución tampoco. Generalmente este tipo de patologías se arriban al diagnóstico porque o el paciente viene por un control de salud y se le detecta, o porque se le está siguiendo otro tipo de patología y bueno, se encuentra que tiene un mieloma no secretor. Debido a esto también es que no causa un daño orgánico, por lo que se hace aún más difícil su diagnóstico. El mieloma asintomático es la progresión del MGUS, en donde se agudiza un poco más el cuadro, pero siguen sin haber una afectación sintomática notoria. Finalmente esto sigue avanzando, o sea, acaban como cada vez agravándose más el cuadro, al mieloma múltiple sintomático, que es lo que ya vimos, en donde se hace todo más notorio. Y finalmente quiero destacar, porque va a ser uno de nuestros casitos clínicos, que recordemos que el mieloma múltiple no secretor se caracteriza por no tener la presencia del componente monoclonal en sangre o en orina, que sí lo tiene el mieloma múltiple. Se diagnostica por la infiltración medular y por los daños orgánicos que sí produce y acá son muy útiles la determinación de cadenas livianas libres, que lo vamos a ver a lo largo de la diapo. En cuanto al diagnóstico diferencial entre el MGUS, el mieloma múltiple y el mieloma no secretor, tenemos que el componente sérico está presente en el MGUS y en el mieloma múltiple, mientras que en el no secretor no. La infiltración medular no está presente en el MGUS, pero sí está presente en el mieloma y el mieloma no secretor. Y en cuanto a los criterios CRAPS, vemos que el MGUS no los tiene, el mieloma múltiple los tiene a todos, y el no secretor presenta anemia, lesiones osteolíticas, pero no genera daño renal, que esto también lo vamos a ver a lo largo de la diapo. Retomando entonces con qué herramientas contábamos en el laboratorio, ya estuvimos viendo acá el proteinograma electroforético, que me permite ver dónde está dada la afección, digamos. Una vez que tenemos el proteinograma electroforético, continuamos con la inmunofijación, tanto en suero o en orina. Esta técnica me sirve para ver el origen clonal de esa banda que yo vi en el proteinograma, para ver a expensas de qué es. Para esto nosotros en nuestro laboratorio contamos con un equipo semiautomatizado que es el Hydrasys, el cual está dividido en 2 compartimentos. En este primer compartimento, que está acá la fotito cuando está abierto, bueno, acá se realiza la inmunofijación con los antisueros específicos.
y se va a producir la migración de las banditas. Una vez que corrió esto, lo pasamos al segundo compartimento, que es donde se produce la coloración con violeta ácida para visualizar esas bandas. Este es el algoritmo que seguimos nosotros en el hospital de estudio, la inmunofijación. Entonces, como les decía, se va a hacer en suero o en orina y se lo va al suero o la orina del paciente se la va a comparar, cotejar con antisueros contra las cadenas pesadas de inmunoglobulina A, G y M y las cadenas livianas kappa y lambda. Y según cómo sea el patrón de bandas que se ve, es el informe que vamos a dar. En el caso de que tengamos respuesta frente a un antisuero de cadena pesada y un antisuero de cadena liviana, vamos a decir que estamos frente a un componente monoclonal y así lo vamos a informar. En caso de que tengamos respuesta contra un antisuero de cadena pesada, pero dos antisueros de cadena liviana, vamos a decir que estamos frente a un componente oligoclonal y así lo vamos a informar. Y en caso de que no tengamos respuesta contra cadenas pesadas, pero sí contra cadenas livianas, se va a hacer una segunda inmunofijación y ahora lo que se van a correr van a ser antisueros menos probables, digamos, o menos comunes de hallarse, que estas son las inmunoglobulinas D y E en cuanto a las cadenas pesadas, y vamos a correr cadenas livianas y cadenas livianas libres. Y vamos a, de vuelta, observar el patrón de bandas. En caso de que tengamos respuesta contra estos antisueros IgD o IgE y una cadena liviana, vamos a decir que es un componente monoclonal como que el que veíamos arriba, a inmunoglobulina completa, solo que bueno, que fue necesario correr este que era más rarito, digamos. En caso de que la respuesta sea frente a las cadenas livianas y no frente a las cadenas pesadas, la cual esta tiene que condecir, ¿no es cierto? La cadena liviana y la cadena liviana libre tienen que ser expensas de la misma cadena, ya sea kappa o lambda, ¿no? Tiene que ser un resultado coherente. En este caso vamos a decir que hay un componente monoclonal del tipo cadena liviana. Esto se ve por ahí mejor en los gráficos, que por ahí es más fácil para visualizar de todo y no nos perdamos tanto en el algoritmo. En la primera imagen vemos, en la primera calle corre, digamos, el proteinograma, o sea, todo el patrón de bandas. Acá vamos a ver que en la zona gamma hay una banda, bueno, tengo un poco mal pulso, pero bueno, ahí hay una zona gamma, bandita notoria, que vemos que se corresponde con la inmunoglobulina pesada IgG y la cadena liviana de lambda. Entonces vamos a decir, es un componente monoclonal IgG lambda. En la segunda diapo vemos también el mismo patrón de bandas que se condice con la IgM y la cadena liviana kappa, entonces nuevamente tenemos un componente monoclonal de tipo IgM kappa. Y este es el caso, este también en corrida es nuestra, solo que no tengo la foto de la primera corrida, pero bueno, la primera corrida dio contra IgA, IgM, IgA, y IgM sin respuesta, contra D y E tampoco hubo respuesta, pero vemos que en kappa y kappa libre tiene bandita. Entonces decimos que es un componente monoclonal de tipo cadena liviana. Y esta también se las puse como para que se vea por ahí más bonito, cuando la respuesta es oligoclonal, que vemos que es como un sombreado en la zona de gamma y vemos que se condice con G y A, que es como les contaba que hay más de un tipo de inmunoglobulinas circulando. Bien, por último, en el laboratorio la última herramienta con la que contamos es con las cadenas livianas libres, que esta es una técnica que es bastante nueva, se desarrolló en el 2009 y permite cuantificar cada uno de los tipos de las cadenas livianas. Y además permite hacer una relación entre las cadenas livianas de cada una de la inmunoglobulina pesada. Entonces, por ejemplo, la inmunoglobulina G podemos cuantificar cuánto hay de kappa y cuánto hay de lambda, lo mismo para M, lo mismo para, ¿no es cierto? Recordar que las cadenas livianas kappa son monoméricas y las cadenas livianas lambda son diméricas, lo cual lo tenemos que tener en cuenta a la hora de cuantificarlas. Y la importancia de la detección de cadenas livianas libres es que se las utiliza para el screening de gamapatías monoclonales, tiene valor pronóstico y además se utilizan para el monitoreo de la terapia, del tratamiento. Estas cadenas livianas libres alcanzamos un límite de detección, el menor de todos. Con el proteinograma electroforético estábamos detectando entre 1 y 2 gramos por litro. En la inmunofijación de 100 a 500 y con cadenas livianas libres podemos detectar de 2 a 4 miligramos por litro, por lo que tiene el menor límite de sensibilidad. Ahora, a la hora de informar resultados, es muy importante, además de la
de informar la cantidad de la cadena liviana es la relación entre la cadena afectada y no afectada, entre la capa y la lambda. Para estos intervalos de referencia, para esta relación hay intervalos de referencia, lo cual vemos que para capa es más cortito porque es monomérica, es entre 3,3 a 19,4 miligramos por decilitro, para lambda un poquito más, de 5,7 a 26,3, y hay una relación esperable, digamos, entre la relación capa-lambda que va de 0,26 a 1,65. Esta relación se ve afectada si el paciente tiene previamente un deterioro de su función renal, en donde va a aumentar, porque claramente ese riñón no está filtrando bien, y entonces en estos pacientes vemos que el rango es de 0,37 a 3,1. La determinación de cadenas livianas libres tiene varias ventajas, entre ellas es que con una simple muestra de sangre podemos detectarlas, no hace falta la muestra de orina, no hace falta la orina de 24 horas, que como sabemos la dificultad que tiene para el paciente la recolección, los errores preanalíticos que tiene la muestra, bueno, toda la dificultad que viene asociada a la orina de 24 horas. También mejora el tiempo de respuesta, no tengo que esperar 24 horas que el paciente junte la orina para tener un resultado. La alta sensibilidad, que ya lo vimos, que es por el límite de detección que tiene esta técnica, y que a través de la misma técnica yo puedo hacer el screening y el monitoreo de la terapia. No hace falta dos técnicas distintas. Y bueno, disminuyen los falsos negativos por el tema de la proteinuria de Bessel-Jones, que es lo que les contaba antes respecto al tipo de muestra. Como desventajas, solo figura una, pero no menor, que es que solamente se realiza con un equipo automatizado. Para esto, nosotros tenemos que tener una casuística que justifique la implementación de una nueva técnica con un nuevo equipo, con la compra de nuevos reactivos, insumos. Entonces, no es un detalle menor, digamos, la desventaja que tiene. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en los casos clínicos, que son dos, son cortitos, así que no se van a aburrir, que espero. El primer caso clínico es un paciente masculino de 54 años que viene de la zona rural, del campo, el cual hace su ingreso en clínica médica de nuestro hospital porque refiere dolor lumbar hace 2 semanas, que esto es debido a una caída de caballo que sufrió el paciente. Cuando entra a clínica médica se le hace la anamnesis y ahí, los médicos constatan que tiene una insuficiencia renal, que el paciente la desconocía, tenía un valor de creatinina de 5,3 y una urea de 163. Sospechan que esa posible nefritis que estaba teniendo el paciente era debida al consumo excesivo que tenía de AINES debido a su caída de caballo, pobre, y además contaba con anemia moderada. Le realizan una placa en donde vemos que se le observa en la calota las lesiones tipo sacabocado, típica del mieloma, y en los huesos largos también se le observan las lesiones. Por lo que se procede a hacer una interconsulta con el servicio de hematología, que también contamos en nuestro hospital, por suerte. Ahí las médicas solicitan un proteinograma, y este es el proteinograma que hicimos nosotros, esta foto es de nuestra corrida, en donde vemos una hipogamaglobulinemia con una presencia de una banda homogénea en la zona gamma, la cual se continúa estudiando con una inmunofijación sérica para determinar el origen clonal de esta bandita. Y vemos que en la inmunofijación sérica no tenemos respuesta contra las cadenas pesadas, pero sí vemos respuesta contra las cadenas livianas, por lo que se hace una segunda corrida en donde vemos banda en capa, capa libre, por lo que se informa que tiene un componente monoclonal del tipo capa libre. La inmunofijación urinaria le dio positiva, por lo que el servicio de hematología le realiza una punción aspiración de médula ósea en donde se constata la infiltración medular con un 35% de plasmocitos y enviamos muestra para la determinación de cadenas livianas libres a laboratorios LEB de Bahía Blanca, que conocemos algunos, porque nosotros en este momento no contábamos con la posibilidad de hacer cadenas livianas libres, así que demora un poco el resultado por cuestiones lógicas. Después de un mes tenemos el resultado. Y LEB nos informa que la cuantificación de la cadena capa era de 172, valor muy por encima del límite superior del rango de referencia. La cadena lambda se encuentra dentro de los valores normales y bueno, obviamente la relación capa-lambda se va a ver afectada a expensas de esa cadena liviana capa que está aumentada,
por lo que cierra el diagnóstico de este paciente como un mieloma múltiple a cadena liviana capa. Acá vemos la importancia de la determinación de las cadenas livianas libres. Bueno, el siguiente caso clínico es otro paciente masculino de 62 años, oriundo de Cutralcó. Cutralcó es una localidad que queda en el interior de la provincia de Neuquén, a 100 kilómetros. Yo vengo del Hospital Regional de Neuquén, entonces solamente en nuestro hospital se hacen proteinogramas, por lo que todas las muestras de la provincia se derivan, muestra o paciente, dependiendo de la condición, a nuestro centro. Así que, bueno, en este momento, en este momento el paciente se acerca, digamos, a hacer consulta médica al médico de Cutralcó, el cual le hace una evaluación clínica con antecedentes de fracturas vertebrales, lesiones osteolíticas y anemia, por lo que solicita un proteinograma que los chicos del laboratorio de Cutralcó toman muestra y derivan muestra a nosotros, al Hospital Provincial Neuquén, que es el regional. En esta primera muestra tiene una respuesta policlonal o tendencia oligoclonal, o sea que no me dice mucho, por lo que el paciente se le sugiere que se acerque al centro, que venga a Neuquén, capital, y se hace una interconsulta con el servicio de hematología, en donde el servicio de hematología pide una inmunofijación sérica y urinaria, en donde la inmunofijación sérica vemos que tiene una respuesta policlonal, o sea que no me dice nada, al igual que el proteinograma que habíamos visto antes, pero la inmunofijación urinaria vemos la presencia de bandas en capa y capa libre, por lo que se diagnostica como un componente monoclonal de tipo capa libre. Y bueno, con una proteinuria Benson-Jones positiva, ¿no es cierto? Se vuelve a realizar la PAMO, donde se constata la infiltración medular nuevamente, y entonces hasta este momento el diagnóstico presuntivo de este paciente era un mieloma múltiple no secretor, que como habíamos visto en las diapos anteriores, vemos acá que no hay respuesta sérica, pero sí hay respuesta en muestras urinarias para este tipo de patología, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente mandamos muestra a Bahía Blanca, la cual nos informa un valor de capa libre aumentadísimo. El valor de cadena liviana lambda está apenas tocadito un poquito por debajo y bueno, la relación capa lambda aumentadísima también, debido a expensas de cadena liviana capa. Y entonces el diagnóstico final de este paciente es un mieloma múltiple no secretor a cadena liviana capa. A modo de conclusiones, entonces vemos que en pacientes que tengan un mieloma múltiple no secretor, pueden sintetizar la inmunoglobulina intacta, no pueden sintetizar la inmunoglobulina intacta, solo sintetizan la cadena liviana libre, por lo que es muy útil la determinación de las cadenas livianas libres, porque si no nos la comemos con el proteinograma sérico nada más. En cuanto a la determinación de cadenas, al sumar la determinación de cadenas livianas libres en el diagnóstico de mieloma múltiple, alcanzamos un nivel de sensibilidad del 100% al combinarla con las otras dos técnicas de proteinograma electroforético y de inmunofijación. Y bueno, la Sociedad Argentina de Hematología, en el consenso del 2017, recomienda entonces el uso de las tres técnicas para la determinación para los diagnósticos de mieloma múltiple. Y el International Myeloma Working Group toma esto y además de la utilidad de las cadenas livianas libres para el diagnóstico y también para el diagnóstico de estas patologías, también es importante para el seguimiento de tratamiento, por lo que se suma a la SA a que además de la determinación de la cuantificación de la cadena liviana libre, se le adicione la relación entre las cadenas afectada y no afectada para un mejor diagnóstico. Nosotros en nuestro hospital, a partir del año 2017, podemos contar con la determinación de cadenas livianas libres, lo cual fue muy bueno porque acortó mucho los tiempos diagnósticos y redujo mucho el gasto que había en la derivación de muestras. Y bueno, como conclusión final, llegamos a la conclusión de que al combinar la técnica de proteinograma electroforético en suero y en orina, las cadenas livianas libres séricas y la inmunofijación sérica y urinaria, permite un correcto diagnóstico en aquellos pacientes que tengan un mieloma oligosecretor o no secretor con una clínica sugerente de mieloma múltiple. Esta es la bibliografía que consulté, como ya estuve nombrando antes, la Sociedad Argentina de Hematología, el International Myeloma Working Group, la Sociedad Española de Hematología y la Bioquímica también,
Bueno, y eso es todo lo que tenía para contarles. Gracias por su atención.